El rifle del brasileño chisporroteó en la selva, lanzando improperios mortales contra los rusos. Él estuvo incansable en los combates contra las fuerzas de Moscú durante años. Y solo después del tercer año de guerra, la muerte finalmente lo buscó para un viaje sin regreso, cuando las fuerzas especiales rusas lo atacaron. Entonces solo quedaron el rifle, la fe y la suerte, para que no le diera la mano al segador. Harrison Benevitz tenía una claridad tan grande en sus planes que logró pulir su futuro hasta alcanzar la felicidad que tanto esperaba. Después de un camino de fuego, los costos en el trayecto fueron altos, caminando sobre cadáveres de enemigos, asistiendo a funerales de amigos. No fueron pocas las veces en que vio los rostros de compatriotas caídos en combate en memoriales a los fallecidos en Ucrania. Tampoco fueron pocos los momentos en que celebró la vida y la victoria, sobreviviendo a los ataques rusos y acabando con la vida de los enemigos que estaban en el camino de sus sueños. Harrison llegó a Ucrania al inicio de la guerra. Era 2022, cuando estaba la promesa de que los rusos dominarían todo el país en pocas semanas. Todavía era proclamado por todos los que decían que no había fuerzas armadas más poderosas y mejor preparadas en el planeta. La arrogancia suele tener un alto costo que pagaron los soldados en el campo de batalla. El brasileño presenció esto al principio, actuando como voluntario en grupos de ayuda humanitaria y viendo lo que los ucranianos sufrieron con el avance ruso. Fueron familiares asesinados por soldados, muertos por bombardeos o forzados a huir del avance de las tropas enemigas. El viaje a Ucrania fue largo. Él tenía un servicio de pizzas en Brasil. Estudiaba ingeniería de alimentos en la Universidad de Cáceres en Mato Grosso. El corazón no estaba satisfecho con eso. Cuando surgió la oportunidad, lo dejó todo y se fue a Francia, persiguiendo el sueño de conocer otros países y vivir la vida de soldado. Al principio estuvo en la Legión Francesa, pero luego estalló la guerra en Ucrania. Siguió el flujo contrario de miles que huyeron del avance ruso. Puso pie en tierras ucranianas en 2022. Con el corazón latiendo fuerte, sintiendo la cercanía de sus sueños, pero también sabiendo del riesgo de la muerte acechando. En poco tiempo ya estaba en Ternopil, firmando su contrato con la Legión Internacional de Ucrania. Esa firma estaría acompañada por el nombre de guerra Periquito Harrison. Con el contrato firmado y con la K en mano, partió hacia el frente, más precisamente con el batallón Carpathian Sich. La llegada de los morteros cerca de su posición hizo que sus oídos vibraran. La fuerza de los impactos casi se sentía en la piel, mientras él y los soldados latinos se escondían en las trincheras. Con ese compañero, al escuchar los silbidos de los explosivos acercándose, solo quedaba acostarse y rezar para que la muerte no tuviera su nombre en la lista de ese día. La tensión era palpable en la respiración del brasileño mientras intentaba moverse entre las trincheras. Después de que los estiazos destruyeron las defensas, donde estaba, él corrió disparando para cubrirse, temiendo estar en la mira de los rifles rusos. Sus pies pisaron la siguiente trinchera, aliviados de haber avanzado unos metros más hacia la supervivencia de otro día. Más tarde, él se unió a otros brasileños para luchar en los bosques de Kremina. La compañía Charlie, del 2º Batallón de la Legión Internacional de Ucrania, fue enviada para mantener la posición en uno de los peores momentos de la guerra en ese lugar. Harrison hizo su música en la Orquesta de Destrucción, dirigida por Iván Kruger, el brasileño líder de la compañía. Descargó la munición, protegido en la trinchera y escuchando las explosiones a su alrededor. Volvió a tomar el lanzagranadas propulsado por cohete para lanzar nuevos disparos de fuego contra los rusos, cuando vio que se necesitaba algo más además del rifle. Fueron meses de esos combates y de la camaradería entre Minan
No fue fácil, los rusos no dieron tregua, pero Harrison salió vivo de ahí hacia otros batallones, incluso a uno que se convertiría en su gran desafío en Ucrania. Harrison llevaba 3 años viviendo en ese imperio. El alma seguía en pie, llena de cicatrices pero íntegra. Vio a más colegas regresar a Brasil, algunos de ellos con la sensación de deber cumplido y con el aprendizaje de haber sobrevivido durante años o meses en una de las peores guerras recientes. Vio a algunos huyendo, también a aquellos engañados por la gloria de la guerra, y otros llegaron. Harrison miró los rostros de ellos, viendo la decisión plena de luchar por sus ideas o a veces la ilusión de gloria. Por el dinero que sería destrozado por la artillería y los drones rusos en pocos días. Él se quedó por allá, comenzando su familia en Ucrania al casarse con una ucraniana. Se enteró de la 60 Brigada que estaba luchando en Limán en esos días y decidió cambiar su contrato para esa nueva misión. Al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la brigada fue destacada para defender la región de Dnipropetrovsk antes de avanzar hacia Jersón. A partir de finales de 2022, sus militares participaron en la dura defensa de Bakhmut, que se extendió a lo largo de 2023. En verano de ese año, la unidad se trasladó a la frontera entre Rusia y Ucrania, en el Oblast de Yarkov, para contener posibles avances enemigos. A finales de 2023 y en los primeros meses de 2024, la brigada estuvo directamente involucrada en la defensa de Kupiansk, otro punto crítico en el frente este. Poco después, no más tarde de marzo de 2024, la 60ª Brigada fue transferida de ese sector para actuar en el frente de Limán, donde la presión militar rusa también se intensificaba. Fueron combates duros en los que los rusos presionaron a la 60ª y también a la 63ª Brigada, golpeando a sus soldados y equipo con todo lo que tenían disponible. En 2025 en Limán, los drones de las brigadas 60ª y 63ª perseguían a los rusos en campos abiertos y líneas de árboles. Los blindados enemigos tenían una protección improvisada para evitar a los kamikazes, pero los drones descendieron sin piedad contra los vehículos, haciendo explotar el metal. En algún momento, el blindaje cedió, convirtiendo más tanques y transportes rusos en chatarra. Los kamikazes de la 60ª Brigada eran implacables en sus ataques rasantes contra los rusos. Cada choque fulminante contra los cuerpos significaba un soldado menos capaz de avanzar por las líneas de árboles. La lucha de los rusos contra los kamikazes era dramática. Un soldado tenía pocas opciones. Después de vaciar sus cargadores inútilmente contra el demonio, solo quedaba intentar golpearlo con el propio rifle. El ruso lanzó su última defensa y cayó, envuelto por el fuego. Así, los ucranianos iban rodeando y deteniendo la ofensiva enemiga en un frente áspero. Los drones estaban ahí incluso durante la noche, persiguiendo al ruso solitario cerca de los árboles. Al escuchar el sonido de la amenaza, el soldado de Moscú sacó su granada del bolsillo y les negó a los ucranianos la oportunidad de matarlo. Los rusos incluso intentaron usar capas especiales para ocultar el calor de sus propios cuerpos ante las cámaras termográficas de los drones. Se arrastraban lentamente por los campos en la oscuridad, pero aún así eran cazados. No había un método infalible. Los drones trabajaron para erradicar la osadía rusa con regalos de fuego. Los blindados de Moscú no cesaban el avance, apoyando a la infantería al frente como una oreja de hierro viva. Se acercaban a los ucranianos, a veces para disparar con los cañones, a veces solo para alimentar la línea del frente con más carne. Los kamikazes de las brigadas 60 y 63 entraron en acción para detener la marcha metálica. Cada blindado convertido en bola de fuego era celebrado como un respiro en días de luto cuando los mapas insistían en teñirse cada vez más con los avances rusos en diferentes puntos del frente.
Aún así, los kamikazes despegaban, decididos a cortar el ímpetu enemigo y detener, aunque fuera por instantes, el peso de la ofensiva. El problema para los operadores de drones era que incluso estando relativamente lejos del frente, seguían estando en riesgo. Ambos bandos siempre estaban cazando a los escuadrones de pilotos y sus bases. Los rusos encontraron uno de esos escuadrones después de seguir uno de los pequeños drones bombarderos de los ucranianos. Con las coordenadas, fue fácil acabar para siempre con las actividades de esos enemigos. Los rusos de la Segunda Brigada de Artillería del Grupo de Tropas del Sur pusieron su equipo a trabajar contra los ucranianos. En las aldeas, las casas recibieron el impacto de los proyectiles disparados por los cañones. Las explosiones se distribuyeron a lo largo del vecindario, buscando las vidas ucranianas escondidas. A pesar de la destrucción de las aldeas, gran parte de las batallas ocurría en las trincheras. Los soldados intentaban escapar de los drones, cada uno a su manera. Un ruso intentó usar una capa para protegerse del registro de las cámaras termográficas. Mientras descansaba, las usaban incluso durante el día. Pero en ese momento, había un espía en el cielo observando su táctica. El dron kamikaze fue llamado para interrumpir el descanso del ruso. Todo lo que escuchó fue el zumbido horrible de sus pesadillas antes de que la explosión lo matara. Harrison llegó para las batallas en este ambiente. Estaba con su compañero Braddock, otro brasileño nacido en Cascavel. Era otro que tenía una gran experiencia en Ucrania. Los dos habían decidido ir juntos a la Brigada 60. Al llegar ahí fueron seleccionados para una misión debido a su experiencia en combate. Terminaron separados, cada uno en un grupo de defensa en trincheras. Salieron a las 2 de la mañana, intentando evitar los ataques rusos durante el desplazamiento. Al principio sería una misión de 7 u 8 días, ya estaban acostumbrados a eso. Las posiciones de Braddock y Harrison estaban separadas por cerca de 900 metros. Entre ellos había un campo minado. A ambos les desagradaron las trincheras casi cubiertas. A pesar de la protección, dificultaron demasiado su capacidad de visualizar al enemigo. Después de que el bosque se quemó alrededor, aprovecharon para abrir un agujero y así poder tener al menos un poco de visión del campo de batalla. Los días pasaron y Harrison notó que había muchas cosas mal ahí. Prácticamente podía escuchar a los rusos en las posiciones de enfrente. Nunca había visto a tantos tan cerca en sus 3 años en Ucrania. Ya no había ninguna defensa frente a él, al contrario de lo que le habían dicho. Solo el brasileño, un ucraniano de unos 30 años y otro de 55, formaban la primera línea de defensa. Escuchaba cada vez más a los rusos circulando en moto por la zona. Los sonidos estaban demasiado cerca. Los rusos habían perfeccionado el uso de motos en la guerra para desplazar rápidamente a sus escuadrones de asalto hacia las trincheras. Muchas veces junto a las defensas, entraban rápidamente y comenzaban el ataque contra las fuerzas ucranianas, que ni siquiera se habían dado cuenta de su llegada en medio del ruido de los bombardeos. Después, si no tomaban el lugar, tenían que escapar, corriendo el riesgo de ser perseguidos por los drones. La técnica tenía su tasa de éxito, pero también una alta tasa de mortalidad. A veces, un grupo entero era encontrado por los drones observadores mucho antes de llegar a las trincheras. Los kamikazes ya estaban volando contra esa amenaza antes de que pudieran alcanzar las defensas ucranianas. Las explosiones no mataban, pero provocaban heridas por esquirlas y caídas en terreno difícil. Pero Harrison no estaba notando esa acción de los drones contra los rusos. De hecho, no estaba notando ninguna acción de drones. Los días estaban pasando. Era impresionante la ausencia de los drones ucranianos y la presencia constante de los rusos intentando sus asaltos. Y una tarde, finalmente llegaron. Se desplazaron por el terreno destruido intentando sorprender al brasileño y a los ucranianos. Parecía que sería fácil, pero el ucraniano más viejo los escuchó primero, levantó el AK-47 y comenzó a disparar. El combate fue breve.
pero fue voraz al arrebatarle la vida a ese ruso. El brasileño vio cómo la presencia rusa parecía un desfile en el teatro de la guerra. Llegaron a disparar contra las amenazas, alejando a algunos de ellos. La primera semana se fue y con ella la comida que Ares no tenía. Deberían haber sido reabastecidos por drones, pero ni siquiera llegaba agua. Simplemente no había vuelos ucranianos sobre ellos, tal vez por interferencia electrónica de los rusos. El soldado miró al cielo pidiendo ayuda divina, ya que la ayuda humana parecía no llegar más. Sus compañeros estaban cada vez más preocupados, pero no tenían muchas opciones en ese momento. Los días pasaron, la garganta seca hizo que la comunicación fuera cada vez más difícil. Tuvo que saciar su sed con su propia orina, mientras intentaba mantenerse fuerte, porque escuchaba las explosiones rusas a su alrededor. Su cumpleaños se acercaba y cada día que pasaba él pedía poder celebrar un año más de vida. Los mensajes en la radio no tenían respuestas para el hambre ni para la sed. Al inicio de la noche los rusos llegaron. El reloj marcaba las 19 horas con 20 minutos y aún no había oscurecido por completo. Los enemigos se desplazaron por el terreno destruido intentando sorprender a los ucranianos. Harrison escuchó un ruido de alguien saltando a la trinchera y preguntó quién era. Escuchó la respuesta de que eran aliados trayendo agua. El alivio duró una fracción de segundo, porque uno de los ucranianos avisó que en realidad eran los rusos. Los enemigos estaban captando las señales de radio de los ucranianos y sabían cómo las defensas estaban debilitadas por el hambre y la sed. Las granadas llegaron poco después. La primera explosión calentó la trinchera y abrió camino para los disparos de la AK-47, 12 de los rusos. El ucraniano más viejo fue alcanzado en los primeros segundos de la batalla. Harrison no tuvo tiempo de reaccionar. El otro compañero de trinchera se escondió, aterrorizado por el ataque repentino. De repente, uno de los rusos ya estaba frente a él, haciendo que el AK-47 rugiera en ráfagas constantes. Los disparos surcaron la tierra excavada, golpearon la madera, volaron por la oscuridad, buscando la vida de Harrison. Escuchó el silbido de las municiones en medio de las oraciones que pasaban por su mente. Apenas 2 proyectiles rozaron su mano. Poco después, otra granada explotó. Uno de los fragmentos voló y entró en el ojo izquierdo del brasileño. Sangrando, retrocedió lo más que pudo, colocándose junto al ucraniano que quedaba en un agujero. El brasileño reaccionó disparando contra la silueta del ruso. Uno de los disparos atravesó el cuerpo del enemigo, lo que lo hizo retroceder herido. Los rusos exigieron que salieran. Amenazaron, pero no obtuvieron respuesta. Además de disparos, decidieron cerrar la trinchera con tierra y sacos de arena. Ambos defensores quedaron atrapados en la oscuridad. Poco a poco, el ucraniano se calmó e hizo un vendaje en las manos del brasileño. Le recordó a Harrison que había una salida. Los rusos no estaban en la parte trasera de la trinchera, justamente donde había ocurrido el incendio del bosque, y no había protección para el asalto, o para mantener una emboscada. Ellos abrían el agujero en esa dirección para comenzar la fuga. El ucraniano empezó a juntar su equipo, pero estaba tardando demasiado. Desorientado por las heridas y el impacto de las granadas, Harrison salió primero. Se perdió en el campo, sin darse cuenta de las minas, a pocos metros de sus pies. Tardó en darse cuenta de que iba en la dirección equivocada. Estuvo 1 hora oculto en un arbusto, hasta que recuperara la plena conciencia y evitara que el miedo siguiera asesinando su razón y los instintos que desarrolló durante la guerra. Escuchó la radio ucraniana, luego el sonido de pasos de soldados y después la mención al apodo Periquito. Corrió hacia los sonidos, silbando fuerte, aunque casi no tenía voz por la deshidratación. Los soldados lo escucharon y lo encontraron, llevándolo a una posición segura. El dolor lo debilitó, pero sabía que no podía detenerse. Fue evacuado a las 2 de la mañana, pero todavía tuvo que caminar 2 kilómetros para considerarse completamente a salvo. Harrison pasó por 4 cirugías, cada una marcada por el dolor de la carne, desgarrada por las astillas que lo habían herido. Entre ellas, una operación delicada en el ojo, un procedimiento tenso en el que cada segundo parecía pender entre la luz y la oscuridad.
Aún así, los médicos le dijeron que otra intervención sería inevitable. Era un milagro estar vivo y sobre todo no haber caído en la ceguera eterna. Cuando vio el tamaño de la esquirla de granada que estuvo en su ojo, agradeció por muchos milagros. Ese día fue atacado por Spetsnaz, las fuerzas especiales rusas. Después, escapó por una ruta que nunca imaginó que ayudaría. E incluso sus pies evitaron todos los riesgos de casi 1 kilómetro de campo minado. Arison Benevides nunca tuvo días tan difíciles en Ucrania como esas semanas en Limán. Aún así, se levantó de la cama del hospital sabiendo que tendría nuevas pruebas de fuego. Y la única razón para levantarse, aún con dignidad, era tener muy claros los motivos por los que estaba allí. El dinero no valía el horror de aquellos días. Lo que mantenía el corazón firme eran solamente los ideales que formaban la base del alma de un soldado.